Buenas noches. Es un gusto para mí compartir esta recta final con mi colega de Radio Uruguay, de las radios públicas, Luis Custodio. Bienvenido, Luis, ¿cómo andás? Gracias, Ana María. Ya 18 días de las elecciones. Sí, efectivamente, falta muy poco. Tenemos un programa muy completo porque ya llegó a los estudios de Televisión Nacional Robert Silva. Fue candidato a la vicepresidencia por el Partido Colorado. El Partido Colorado, un jugador central en este gobierno de coalición que encabeza Luis Lacalle Pou, que la primera encuesta que se da a conocer lo da como favorito, pero como vos bien decías, faltan aún 18 días. Bien, y un acto relevante no solo en el compromiso que asumió en la noche de las elecciones, sino también en el armado de este documento, ¿no? El compromiso por el país, de eso vamos a estar hablando hoy. Tuvo mucho que ver el Partido Colorado y en particular en uno de los capítulos, específicamente Robert Silva. Así que bueno, ya vamos a estar conversando con él. También lo haremos con el senador electo del Frente Amplio, actual ministro de Economía, Danilo Astori. El Frente Amplio con otra estrategia llamada Voto a Voto y la entrega de 3 cartas para la ciudadanía recorriendo Montevideo y el interior. Y bueno, también va a estar esta noche con nosotros y por supuesto los analistas como son Eduardo Botinelli y Gerardo Caetano. Bien, compromiso por el país, el documento que ya está firmado por los 4 partidos que se comprometieron con el Partido Nacional, y que era mano, evidentemente, como candidato que quedaba en carrera junto al Frente Amplio. Un documento que ha pautado buena parte de lo que se va conversando hasta la mitad de la semana en donde estamos ahora. Estaría bueno repasar algunas cosas de ello. Vamos a repasar el documento. Después de varios días de negociación, el Partido Nacional y otros 4 partidos de la oposición llegaron a un acuerdo. Los líderes de los 5 partidos firmaron el documento base de la coalición multicolor, que conformará un eventual gobierno en caso de que Luis Lacalle Pou gane las elecciones en segunda vuelta, el próximo 24 de noviembre. El acuerdo consta de 13 puntos. El primero, un gobierno con las cuentas en orden, propone, entre otras cosas, mantener solo los asesores y adscriptos contratados imprescindibles y reducir los cargos de particular confianza, sustituyendo parte de ellos por cargos de alta dirección pública. El segundo punto, un Estado inteligente y transparente, propone reorganizar las tareas de selección e ingreso de funcionarios públicos. El punto 3, empresas públicas al servicio de la gente, propone aprobar protocolos para la selección de los integrantes de los directorios. El punto 4, impulso al crecimiento, desarrollo productivo y mejora de la competitividad, propone, entre otras cosas, modificar la ley de inclusión financiera, eliminando la obligatoriedad de cobrar salarios y pasividades a través del sistema de intermediación financiera. El punto 5 refiere a inserción internacional, abrir mercados y hacer alianzas. El punto 6, una policía respetada, una sociedad pacífica, declara la emergencia nacional en seguridad pública. Se quitó aquí la propuesta de cadena perpetua revisable a los 30 años y también la propuesta de hacer inexcarcelables los delitos vinculados al narcotráfico. El punto 7, una política de defensa adecuada al siglo XXI, propone establecer una nueva escala salarial para las Fuerzas Armadas, poniendo especial énfasis en la recuperación de los niveles salariales mínimos. El punto 8, transformar la educación, tuvo bastantes modificaciones. Se incluye realizar un plan de instalación de centros modelos de educación media en barrios vulnerables de todo el país, que funcionará en el marco de una nueva modalidad educativa de la ANEP, y se quitó el punto referente a la expansión de la experiencia de los liceos militares. También se dio marcha atrás con los consejos desconcentrados unipersonales en primaria, secundaria y UTU, y se mantiene allí la presencia de los docentes. En el punto 9, proteger a los más débiles, se propone reorganizar y redefinir las estrategias de acción del MIDES. En el punto 10, agenda de derechos, se propone mantener la legislación vigente y continuar trabajando en beneficio de grupos que han sido históricamente perjudicados por su género, su origen étnico, por su orientación sexual o por otras características personales. Y se reafirma el compromiso con la verdad sobre los desaparecidos. El punto 11, proteger el mundo de trabajo, reconoce los consejos de salarios como pieza clave del sistema uruguayo de relaciones laborales y propone el levantamiento de las observaciones efectuadas por la OIT a la Ley de Negociación Colectiva.
El punto 12, cuidar la salud de los uruguayos, propone superar el corralito mutual y emprender una reforma integral de ACE para transformarla en un prestador eficaz y eficiente. El último punto, medio ambiente y bienestar animal. Entre otras cosas, propone examinar el proyecto de ley de la creación de delitos ambientales de 2017 y proteger los acuíferos Guaraní y Raigón, realizando los estudios de impacto ambiental antes de autorizar las exploraciones y explotaciones de hidrocarburos y de la minería a cielo abierto de gran porte sobre sus superficies. El placer de contar con el doctor Robert Silva con nosotros. Bienvenido, Robert. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Fue compañero de fórmula, como ustedes saben, de Ernesto Talvi en estas presidenciales del 27 de octubre. Antes fue consejero de la ANEP en representación del orden docente. Ha tenido mucho que ver en el armado de las propuestas de Ciudadanos y también en esta discusión del compromiso por el país, sobre todo en el tema de educación, donde me da la sensación que deben considerarse satisfechos con el resultado. ¿Es así? Yo creo que en general el compromiso refleja, el documento refleja justamente un acuerdo de los partidos que integramos esta coalición, que hemos denominado Coalición del Cambio, en donde, bueno, los distintos equipos han intervenido en los distintos capítulos, en las áreas que se tratan, en el marco de que se trata de un documento base sobre el cual luego se acordó y sobre el cual luego se desarrollará el gobierno a partir del 1 de marzo. Bien, pero hablando de educación, viendo la propuesta de Ciudadanos, que es la base que tomó el Partido Colorado, viendo el borrador que en primera instancia tuvieron sobre la mesa todos los partidos y observando el resultado final, hay muchas propuestas casi textuales de lo que plantearon ustedes a nivel general. Quizás hace falta o falta alguna de las precisiones, o sea, específicamente no están los 136 liceos que planteaba usted y Talvi para crear, pero sí precisamente la ampliación de la cobertura, el fortalecimiento de la presencia en determinados barrios de las instituciones educativas. Por lo tanto, ahí es donde yo me apoyo para decir que salieron muy bien parados de esta negociación. Pero por otro lado también en lo que no está, porque en esa comparación de borrador con documento final hay aspectos que no están. No está la propuesta de expansión de los liceos militares, hablando de educación, y no está tampoco las modificaciones en la gobernanza de la ANEP. Recuerdo haber conversado con usted hace un tiempo en la radio y hacía referencia a que era un terreno en el que quizás no convenía meterse, teniendo en cuenta lo que había para ganar y lo problemático que podía ser. ¿Sigue pensando lo mismo? Sí, a ver, yo creo que acá en el Uruguay hemos tenido, cuando de modificar o de tratar de trabajar por la educación y generar propuestas de cambio y de transformación, hemos tenido un problema que a mi criterio, humildemente lo dije siempre, ha sido el problema que tuvo el Frente Amplio a partir del 2005. Creyó que cambiando la estructura educativa iba a generar en cascada cambios en la educación. Y quedó demostrado que no es así. Y además, yo creo que si nosotros focalizamos la discusión en lo que hace a la gobernanza o a la estructura educativa, distraemos el esfuerzo o el foco de donde nosotros nos tenemos que focalizar, que poner todo nuestro empeño, que es en la transformación sustantiva de aspectos que reclaman un cambio en materia educativa. Pero su contraparte en esto, Pablo da Silveira, como representante del Partido Nacional y del candidato, puso énfasis en cada oportunidad que habló de la necesidad de modificar la presencia de los docentes en estos cuerpos. Supongo que ahí lo que hubo que abrir una negociación en estas últimas 48 horas bastante más profunda de lo que venía antes. Sí. A ver, Pablo es una persona muy sensata, que tiene además un gran compromiso con la educación del país y ha demostrado desde siempre un compromiso por querer transformar y cambiar muchas cosas de la educación. Y en el marco de una coalición, nosotros
planteamos nuestras posiciones y creo que está muy bien ahí cuando se habla de la gobernanza. Específicamente se pone al Ministerio de Educación como responsable de la política educativa nacional en el marco de las atribuciones de los entes autónomos consagrados constitucionalmente. Y la política educativa nacional que necesita, pero imprescindiblemente, de un Ministerio de Educación que sea el gran articulador, coordinador de un sistema educativo nacional, de educación pública y también de educación privada, que es lo que el Ministerio de Educación no ha sido hoy por hoy. Bien, pero ¿cuál es el cambio? Porque estructuralmente está así, tenemos un Ministerio de Educación y tenemos ANEP y sus consejos. Bueno, y nosotros acá lo que se estableció en el acuerdo como documento base es el fortalecimiento del CODICEN. Nosotros hemos entendido desde siempre, y quizás por haberlo integrado en representación de los docentes, que hay que fortalecer la coordinación, la articulación, el ejercicio propio también de la gobernanza educativa dentro del ente autónomo ANEP. Y hay que fortalecer la presencia de los subsistemas educativos de primaria, secundaria, educación técnica en ese órgano central. Entonces nosotros vamos por más, porque ahí, como ustedes verán, se establece que los directores generales van a integrar el CODICEN, lo cual es una cuestión muy importante porque avanzamos respecto de lo que existe hoy, que es que los directores generales tienen que estar presentes cuando se resuelven determinados temas. Lo establece el artículo 60 y hoy nosotros decimos que integran el CODICEN. Y además mantenemos a los representantes docentes, electos por los docentes, bajo una concepción también que creo que es bien importante. Todos los que integran los órganos educativos de gobierno de la educación son representantes de los docentes, son representantes de la familia, son representantes de los ciudadanos en general, o así debe tomarse la función que se confía. Ahora, ¿cuál es el cambio de rol entonces para el Ministerio de Educación? Es el segundo punto, fortalecimiento del rol del Ministerio de Educación y Cultura como institución responsable de la política educativa nacional. ¿Qué cambia? El cambio está dado en la medida que el fortalecimiento implicará un Ministerio de Educación y Cultura mucho más presente en lo que es la generación de una política educativa nacional. Esto quiere decir que, por ejemplo, articule no solo con la ANEP, la UDELAR y la UTEC, sino también con la educación privada, que es más del 15% de la matrícula no universitaria, está en la educación privada. Y nosotros creemos que acá hay que articular todas las políticas educativas, tanto de lo público y de lo privado. Hay que salir de esos paradigmas que tantas veces nos enfrentan, de decir los buenos y los malos, lo público y lo privado. Acá hay que trabajar para salir todos adelante, concibiendo a la educación como un único elemento articulador, independientemente de las formas de administración que tenga. ¿Por qué, si se habla de ampliar la presencia de las instituciones educativas en las zonas vulnerables, y eso se recoge y seguramente es una aspiración de todos, no aparece el dato concreto de los 136 liceos públicos? ¿Es una decisión que sale de la negociación? Sí, a ver, nosotros acá lo que sí creemos es que nosotros tenemos que dar un cambio en la educación media del país. Nosotros no podemos continuar con la educación secundaria con las características que hoy por hoy tiene. La educación secundaria del Uruguay responde a una realidad de hace varias décadas atrás. Es una educación concebida como preuniversitaria, es una educación que no tiene un fin en sí mismo, y hoy por hoy nosotros queremos focalizarnos, como decimos ahí, a la creación de centros educativos de educación media que combinen la educación general con la educación técnica, que sea una educación de jóvenes, ¿no? Yo entiendo eso, permítame, pero no está el dato concreto. No, que nos ha quedado porque usted y Ernesto 236 se han encargado de decirlo en cada oportunidad que tuvieron. Y ahora no está como dato. Porque era una propuesta específica, digamos, del Partido Colorado, y nosotros entendimos que lo importante es asumir el compromiso de que se van a crear centros educativos modelo de educación media en los barrios vulnerables, de tiempo extendido, que tengan una educación integral e inclusiva, efectivamente, que atiendan de manera distinta al que tiene una situación de origen diferente, y lo importante es que el compromiso está dado. Vamos a trabajar para que eso se concrete y se efectivice, no solo en educación media. Tú verás que hay un punto específico también de educación inicial y de educación primaria, de tiempo extendido y de tiempo completo. Bien, la no aparición en esta última propuesta de la expansión de los liceos militares, que sí está en el programa, en las propuestas de Cabildo Abierto, no en las de ustedes, y no aparece ahora en el documento final.
¿Fue una condición que pusieron ustedes? ¿Fue un planteo, una inquietud del Partido Colorado que ese tema no debía estar incluido acá? A ver, acá hay una cuestión que es esta. Este es un acuerdo base, ¿no? Sí. Nosotros vamos a decir que damos como cuestiones específicas, rectoras, líneas estratégicas rectoras en el marco de determinadas políticas. Los liceos militares son una modalidad de centros educativos que en el país existe, así como existen los liceos de tiempo completo, así como existen las escuelas técnicas, los institutos politécnicos. Si nosotros nombramos uno, podría interpretarse de que la expansión va a ser solo en ese marco. Y la expansión y las modalidades educativas se van a extender, se van a transformar. Nosotros incluso ahí decimos crear una nueva modalidad educativa para estos liceos en zonas vulnerables, estos centros educativos de educación media en la órbita de la ANEP. Por eso entendimos que mencionar uno iba en desmedro de los otros. Quiero aclarar, a título personal y en general, nosotros no estamos en contra de los liceos militares. A ver, pero entendieron que no era conveniente que claro, estuviera de esa forma especificar planteado una acá. modalidad ahí, porque así como esa modalidad, yo les voy a decir la verdad, miren, yo con orgullo ostento mi condición de tacuarembóense. En Tacuarembó se creó un liceo militar, tengo compañeros de liceo de Tacuarembó que mandan sus hijos al liceo militar de Tacuarembó y están muy conformes, o sea que, y están gratamente satisfechos con los aprendizajes amplios que obtienen ahí. O sea que acá creo que nosotros tenemos que tratar de generar la mayor cantidad de diversidad y diversidad de ofertas para atender las necesidades de una sociedad que uno muchas veces la ve como homogénea, pero es muy diversa. Hay dinámicas de educación que están contenidas acá y que ya se hacen. Seguramente la intención de ustedes sea fortalecer o profundizar, ¿no? Sí, hay mucho fortalecer ahí. Hay mucha iniciativa y mucho trabajo hecho en extensión de tiempo pedagógico, sí, ¿no? sí. Hay también trabajos para tratar de y dinámicas que buscan sumar la tecnología y la educación, Plan Ceibal, UTU, Sí, sí. la existencia de la propia UTEC, que ustedes dicen reforzar. Son líneas de acción que ya están, Sí, sí. que se está caminando en ella. La propuesta es más de lo mismo, avanzar en ese sentido. Mira, yo creo que nosotros no podemos cometer, yo hablo en la educación, que es donde considero que un poquito De eso Estado, estamos hablando, ¿no? sí. Yo creo que en el 2005, a partir del 2005, hubo un error garrafal de los gobiernos del Frente Amplio, no de todos, pero de muchos actores que allí sí tuvieron la responsabilidad de conducción de la educación, que creyeron que llegaban a fundar la educación, que todo lo anterior estaba mal y lamentablemente interrumpieron una cantidad de políticas públicas educativas que se venían haciendo con acierto y que estaban teniendo resultados favorables. Nosotros no queremos cometer el mismo error. Nosotros no llegamos, o esta coalición del cambio no quiere llegar al gobierno pensando que llega a fundar. Hay cosas que se están haciendo y que están bien, hay otras que hay que cambiarlas en algunos aspectos y hay otras que hay que hacerlas, que son muchas que no se han hecho. Sí. El tema de educación y tecnología hay que trabajar mucho. Ha salido recientemente una evaluación en cuanto a las competencias informáticas, informáticas que tienen los jóvenes, los alumnos, y nos muestra que hay una gran injusticia, una disparidad interna, que nosotros tenemos que avanzar y trabajar, y sobre todo internalizar a la tecnología en nosotros los docentes, en nuestras prácticas educativas, para que sean un elemento de utilidad, de apoyo, de auxilio, como fue desde siempre el pizarrón y la tiza en materia educativa. Claro, por ahí también está el desarrollo de proyectos de formación técnico-profesional, sí. Y es un área en la que basta revisar un poco y uno se encuentra con mucho trabajo en ese sentido. Sí, sí, hay mucho trabajo y sabes, ahí hay cosas buenas que por suerte no fueron como muchas cosas. Te voy a poner un ejemplo, los bachilleratos tecnológicos. Sí. Se crearon en la administración de Germán Rama, fueron creados a través de diálogo, a través de equipos multidisciplinarios, multisectoriales, y lograron perdurar en el tiempo y hoy se han transformado como una gran opción para nuestros jóvenes de egreso con un título intermedio y la posibilidad de continuidad educativa. Nosotros decimos, eso, la formación profesional, también son elementos a los cuales hay que focalizar para dar oportunidades, y ahí se puso foco a pedido de los compañeros de la coalición en el tema de los jóvenes que no estudian y que no trabajan, que es una cuestión importante que el país debe atender. Recién nombraba la UTEC, Robert, y creo no equivocarme si digo que es la única mención concreta, específica de educación terciaria que queda en el informe final. En el de ustedes, en el de Ciudadanos, hay todo un capítulo de educación terciaria. En este de compromiso por el país hay solo una mención a la UTEC.
¿Por qué? ¿Qué falta? ¿Y por qué no hay más para la universidad? A ver, la universidad, nosotros la mencionamos al principio cuando decimos el tema de la política educativa, lo mencionamos como ente autónomo, se menciona la formación universitaria para los docentes, que pero es no un planteos gran reclamo, específicos. pero no hay planteos específicos para la UDELAR, en el entendido de que nosotros focalizamos en este acuerdo base lo que nos parecía que teníamos que potenciar o priorizar en la mención, porque sin duda hay mucho más cosas que seguramente poner, entonces quizás por eso se hizo foco en lo de la UTEC como una herramienta nueva, transformadora, que está instalada en el interior del país, que está haciendo cosas interesantes, en convenios incluso con la UTU, que creo que a la UTU hay que potenciarla muchísimo más, hay que valorizar la educación terciaria que la UTU tiene, y si hace en acuerdo o con UDELAR o con UTEC, le podemos dar un rango universitario, que también es una cuestión que me parece importante y que hay que avanzar. Acá hay varias propuestas que tienen mucho que ver con lo que en su momento trabajó EDUI 21 con todos ustedes. Sin embargo, si uno lee las propuestas de educación del Partido Nacional, del Partido Independiente, las de Ciudadanos, es en el que menos presencia hay, o quizás hay apreciaciones que no convergen del todo. Quizás la de la gobernanza sea una de las más claras. En este documento sí, y en las propuestas de ustedes también. ¿Del Partido Colorado? Del Partido Colorado. Pasando raya después de todo este trabajo en materia de educación. Convenimos que hay cosas de EDUI 21 que son aplicables y están acá, y otras que fueron quedando por el camino. Yo creo que sí, porque, a ver, cuando uno tiene que generar una convergencia de distintos actores para la generación de un proyecto de transformación y de cambio, que es lo importante, que acá tiene que quedar claro, nosotros somos todos conscientes, algunos quizás con mayores conocimientos en otras áreas, yo creo que conozco bastante la educación a nivel ANEP, que hay que desarrollar una transformación impostergable, que hay que llevar adelante cambio y que para eso hay que tener voluntad política de llevarlo adelante. En un marco de diálogo y de acuerdo, cuando uno sabe que eso lo tiene que hacer, tiene que tratar de hacer confluir distintos actores. Y una vez que, propuestas de distintos actores, y una vez que esas propuestas de distintos actores están sobre la mesa y se llega a un documento base, bueno, luego se valorará en función de esos acuerdos. Obviamente que cuando uno llega a una instancia de acuerdo sabe que hay cosas que tiene que ceder y que hay otras que tiene que en definitiva poner en el acuerdo, aceptarlas, porque siempre y cuando estemos de acuerdo con las mismas. ¿Terminó acá la presencia de EDUI 21? No, a ver, yo creo que EDUI 21 tiene gente muy valiosa, muy valiosa. Sí. Así como hay en distintos actores institucionales, yo te puedo decir, yo he recorrido el país en mi función anterior de consejero y conozco maestros y profesores que saben muchísimo. Y sé de maestros y profesores que no tienen voz para salir para venir a decir, a plantear. Conozco gente muy valiosa que está en los centros educativos y no tengo duda que si nosotros tenemos la posibilidad de estar, es decir, la coalición del cambio tiene la posibilidad de llevar adelante una transformación educativa, le vamos a ir a golpear la puerta a muchos maestros, a muchos profesores que están, muchos de ellos en el interior del país, haciendo cosas formidables y que hay que replicarlas y hacerlas conocer. ¿Y en ese escenario de ser gobiernos, le van a ir a golpear la puerta también a los sindicatos? Yo creo que los sindicatos son un actor importante, con los cuales uno tiene que siempre conversar, siempre dialogar, pero sabedores de cosas bien claras. Mirá, yo creo que a veces los problemas se generan cuando nosotros no sabemos el lugar que tiene cada uno. Por ejemplo, vos y yo. Si yo te empezara a hacer preguntas a vos, es decir, pero no, perdón, el periodista soy yo. Me vas a decir y con razón. Entonces creo que en este relacionamiento gubernamental de desarrollar y de llevar adelante políticas públicas en distintas áreas, el gobierno es el gobierno, los sindicatos son los sindicatos, los docentes nucleados en ATD o como colectivos tienen un rol cada uno específico y determinado, y hay que respetar ese rol, tenerlo en cuenta, y en un marco de diálogo, en un marco de procura de acuerdo, llevar adelante las acciones que uno se propone, adecuándolas, pero sabedor de que hay que tener voluntad política y además de que agotadas las instancias en los plazos establecidos, las decisiones hay que adoptarlas. El único cargo electivo al que usted fue el de vicepresidente. Sí. Si no es gobierno la coalición y allí seguramente aparezca alguna oportunidad, estará fuera de la administración. En el caso en que triunfe Lacalle, ¿su expectativa personal es integrar los cuadros de la educación? Mira, te confieso que en mi vida personal nunca he estado tras ningún cargo.
es así. Yo sí tengo una opción de vida, que la tomé teniendo otra formación, incluso teniendo formación que podía transcurrir mi vida profesional por otro lado. Lo tomé cuando resolví ser asesor parlamentario, estar al lado de Pedro Bordaberry, asesorando la bancada del Partido Colorado, luego integré el directorio del INED, luego tuve el privilegio de ser el número 1 de un conjunto de docentes que nos presentamos a la elección y ser consejero del CODICEN hasta que renuncié para esto, porque cuando Talvi me dijo que la educación era su bandera y que quería la educación como herramienta transformadora del país y de la prosperidad y del desarrollo de la gente, digo, yo tengo que estar. Y esa ha sido mi opción de vida, la educación. Voy a estar en el lugar que consideren que tengo que estar y si no, volveré a mi trabajo, porque yo tengo un cargo público por concurso al cual voy a volver prontamente. Robert, si tenemos que decir algún punto específico que les hubiera gustado o le hubiera gustado que estuviera en este transformar la educación, punto 8 del compromiso, de los que sí está en el Acuerdo de Ciudadanos, ¿cuál es? Yo creo que en líneas generales está el tema de la primera infancia, que para nosotros es clave, ha sido una política nacional. Pero ese está. Ese está. Sí. Está el tema docente, la profesionalización docente, está el tema de cambiar las modalidades educativas en la educación media. Si tú me decís alguno que, francamente creo que está todo comprendido la idea, porque nosotros tenemos... Pero algo debe faltar puntualmente. A ver, si vos me decís qué podría haber faltado ahí, bueno, ponele que la elección de horas, porque era tan chico que pareció que la elección de horas, una cuestión que nos parece que además de dilapidar recursos públicos, no trabajamos por la estabilidad de los docentes, la elección de horas no está, la elección de horas que no sea en secundaria y en UTU todos los años, que seamos capaces de establecer un mecanismo que nos dé estabilidad y permanencia a los docentes, que genere comunidad educativa, que permita trabajar por el proyecto de centro, que permita en definitiva ir más allá del año lectivo que finaliza el 28 de febrero. Bien, Robert Silva, gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Sí. En educación, que ahora estoy volviendo me hiciste volver a lo que es, digamos, mi área en la que he estado y que me aparté unos meses por ser candidato a vicepresidente. Esa es la idea, gracias. Seguimos en recta final. Y es un gusto tener en recta final al senador electo 2121, Frente Amplio, Danilo Astori, ministro de Economía. Bienvenido, ¿cómo le va? Muchas Danilo? Gracias, muy buenas noches. Danilo, se conoció un primer sondeo de opinión pública, fue anoche, faltan ahora 18 días. En ese sondeo aparece 47% para el candidato Luis Lacalle Pou, 42% para Martínez. Se habla de un 5% de personas que anularían el voto y un 6% que todavía no decidieron. ¿Una primera impresión de esa encuesta? Bueno, no puede ser otra que una primera impresión, porque en realidad me parece que tenemos que esperar un poco la evolución de estos días de campaña para poder disponer de información algo más rigurosa que nos permita fundamentar las opiniones con argumentos, digamos, sólidos. Yo creo que es un resultado esperable en cuanto al hecho de que la oposición sumada está superando al Frente Amplio. Hay, sí, un descenso en los números preliminares de la oposición sumada respecto a la votación que se obtuvo el 27 de octubre y hay al mismo tiempo un incremento de lo que el Frente Amplio representó en esa votación. Pero vuelvo al principio, creo que son datos muy preliminares. Me parece que era lo que cabía esperar en cuanto a la orientación o dirección de la información disponible. Y vuelvo a repetir, habrá que seguir de cerca y naturalmente midiendo las reacciones de la gente, la evolución de estos datos, ¿no? El Frente Amplio ha decidido ir a esa campaña que se llama Voto a Voto, y de pronto en la conversación con la gente, ¿cómo construir un relato
que en el final, el 24 de noviembre, no dé que la ciudadanía lo que quiere es un cambio, porque en definitiva, a 15 años de gobierno del Frente Amplio, hoy hay una mayoría bastante importante que está queriendo un cambio y por eso vota a la oposición. Se lo pregunto a usted por su vasta experiencia histórica en el Frente Amplio, de cómo recuperar esa mística hacia el 24 de noviembre. Bueno, yo creo que hoy, desde el contenido hasta las modalidades de contacto con la ciudadanía, tienen que ser diferentes, tienen que tener una tonalidad, una orientación, una base distinta a la que hemos utilizado hasta ahora para la primera vuelta. El objetivo es la cercanía, lograr por diversas modalidades distintas, reitero, por ejemplo, no a través de actos de masas que ya no tienen mucho sentido cuando se trata de promover la cercanía con la gente. En segundo lugar, desde el punto de vista de los contenidos de esa aproximación, estar muy dispuestos a escuchar a la gente. La gente seguramente va a plantear sus principales aspiraciones, sus principales problemas, y al mismo tiempo transmitir el mensaje de que en realidad lo que el Frente está proponiendo también es un cambio, es decir, es un cambio respecto a el contenido de las acciones a poner en práctica, dado el rumbo o la orientación que tomaron los gobiernos anteriores del Frente Amplio. Pongamos algunos ejemplos. Yo creo que hay 3 lineamientos estratégicos del Frente Amplio que marcan, digamos, la orientación de los gobiernos que ya tuvieron lugar en el país, pero que al mismo tiempo están indicando la trayectoria a seguir en el futuro, pero con cambios adentro. Crecimiento inclusivo es uno. El país tiene que retomar ritmos de crecimiento que ha perdido porque se ha enlentecido el nivel de actividad. Y eso exige, por ejemplo, poner en práctica otros instrumentos, ahí hay un cambio, para estimular los motores del crecimiento. Hablé de crecimiento inclusivo. La inclusión es una orientación que el Frente ha seguido desde el primer día de su primer gobierno. ¿Dónde está el cambio? En nuevas modalidades de inclusión, en nuevos integrantes, nuevos factores de la agenda de promoción y protección de los derechos humanos. El Frente ha trabajado por la apertura del país al mundo, y no solo desde el punto de vista económico, la ha trabajado desde el punto de vista político, cultural y económico. Y ahora tenemos que poner en práctica nuevas orientaciones y profundizaciones de esta apertura al mundo en los 3 niveles, político, cultural y económico. Ministro, cuando uno ve el mapa del Uruguay, es evidente que el problema en la votación del 27 de octubre, el Frente Amplio lo tuvo fundamentalmente en el interior del país. Sí, señor. No es menos cierto que hace bastante tiempo que desde el interior del país venían reclamos muy fuertes. Y un ejemplo de ello fue, por ejemplo, el movimiento Un Solo Uruguay, que señaló que había muchas dificultades, que ellos no hablaban solo de los emprendimientos productivos del campo, sino que también hablaban de la ciudad, se quejaban de las tarifas, del atraso cambiario, del cierre de las empresas. Y da la impresión que eso el Frente Amplio no lo escuchó o no lo supo escuchar, los criticó, dijo que estaban contra el gobierno, y hoy ese interior del país le está dando la espalda al Frente Amplio. Bueno, en primer lugar, es correcto, la mayor pérdida de votos del Frente Amplio fue en el interior del país, y es por eso que ahora, como parte de estos cambios que tenemos que incorporar
en la forma de acercarnos a la gente, el interior tiene que ser prioritario. Ahora, el interior es un mundo con desigualdades internas. También es forzoso analizar las características de cada lugar para llegar a esa gente, si es que queremos llegar cerca, como decíamos hoy, teniendo en cuenta esas peculiaridades que hay en todos los territorios, digamos, o el conjunto de territorios que componen esa generalidad que llamamos interior. En segundo lugar, yo creo que es un poco injusta la afirmación de que el Frente Amplio o los gobiernos del Frente Amplio no tuvieron en cuenta los problemas del campo, del agro, de la producción agropecuaria, porque sobre todo durante los últimos años pusimos mucho énfasis en tratar de hacer lo posible por apoyar a los sectores que más dificultades encararon. Por ejemplo, el sector lechero, el sector arrocero, la producción granjera, la pequeña producción familiar. Y si bien hay que seguir trabajando, porque lo que se ha hecho seguramente puede ser mejorado y seguramente pueda no ser considerado suficiente, el Frente Amplio no ignoró muchos de los digamos, factores señalados en la pregunta. Ahora, también tenemos discrepancias, por supuesto. Por ejemplo. Y forman parte de, digamos, el hecho de que en el Uruguay están en pugna dos visiones sobre el país. Por ejemplo, en la pregunta está mencionado el atraso cambiario. Nosotros no compartimos que haya atraso cambiario en el país, ¿verdad? Y que la competitividad de la producción nacional, y en particular la agropecuaria, está descansando sobre otros factores que son bastante diferentes a lo que se suele llamar en la práctica atraso cambiario. No quiero entrar en tecnicismos de política económica. Lo que quiero señalar es, con este ejemplo, que también tenemos discrepancias, que no tenemos, digamos, acuerdo total con los planteos que hacen organizaciones como Un Solo Uruguay. Ahora, hay que prestarle atención a todo. Hay que prestarle atención a todo y si se constata una discrepancia, bueno, hay que analizar por qué hay una discrepancia y hay que fundamentar por qué hay una discrepancia y sobre todo hay que fundamentar cuál es la otra posición, porque siempre hay que intentar buscar en el que piensa distinto la parte de razón que puede tener. ¿Le llamó la atención que el semanario Búsqueda publicara que los empresarios, representantes de las cámaras empresariales, celebraron el resultado electoral y la posibilidad de que ganara el gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou? Bueno, que lo publique Búsqueda no me parece raro ni extraño, porque Búsqueda lo que está haciendo es transmitir... Sí, no, yo decía, yo citaba al medio porque corresponde citarlo, ¿verdad? Sí. Porque lo publicaron ellos, pero bueno, ellos decían que los empresarios, representantes de las cámaras empresariales, celebraron. ¿Si eso a usted le sorprendió? Bueno, en algunos casos puede haberme sorprendido, no quiero hacer apreciaciones personales, ¿verdad? Pero en otros no me sorprendió, porque sé que pensamos distinto. Y sé que pensamos distinto porque conozco la opinión sobre esos empresarios referidas a la economía uruguaya y a la política económica. Sigamos con el mismo ejemplo. No solo el movimiento Un Solo Uruguay de origen agropecuario sostiene que hay atraso cambiario en Uruguay, sino también varios de los empresarios citados en el semanario Búsqueda, en esa nota que leí, sostienen lo mismo. Y nosotros discrepamos con eso, y discrepamos y fundamentamos por qué no estamos de acuerdo con eso. Entonces, la sorpresa fue parcial, solamente en algún caso, pero, digamos, entiendo que hay dirigentes empresariales que no comparten, digamos, nuestra visión acerca de la economía del Uruguay. Podríamos elegir el ejemplo de los consejos de salarios también. Los empresarios, o algunos empresarios, ¿verdad?, están muy cerca de la oposición cuando señalan
críticas a los consejos de salarios y al mismo tiempo están de acuerdo con algo que está en el documento que se conoció hace pocas horas de parte de la oposición, de otorgar o asignar más flexibilidad al funcionamiento del instrumento. Y eso definitivamente es ignorar la realidad. En primer lugar, porque ya se está haciendo hace años lo de la flexibilidad de los consejos de salarios. Los consejos de salarios en las últimas rondas distinguieron situaciones diferentes de empresas, con empresas con dificultades, empresas sin dificultades, categorías intermedias, que precisamente se definieron para darle flexibilidad a los consejos de salarios. Ahora, hay empresarios que reclaman lo que ya se hizo y en el documento de la oposición aparece claro, ahí hay un ejemplo de cercanía, ¿verdad?, entre cierto pensamiento empresarial y el pensamiento de la oposición. Algo que el Uruguay está haciendo desde hace años, y las últimas rondas de consejos de salarios fueron rondas mucho más flexibles que las anteriores. En el documento de la coalición opositora se señala que precisamente el Frente Amplio no supo administrar la abundancia y entrega al país con un déficit muy importante. ¿Cuál es su comentario al respecto? Mi comentario es que ese es un ejemplo absolutamente paradigmático de las dos maneras de ver la realidad que están en pugna hacia la elección del 24 de noviembre. Porque no es que estén en competencia dos personas, están en competencia dos visiones del país, dos concepciones acerca de la situación actual del Uruguay y su futuro. Y entonces yo señalo que señalar o afirmar que el país no supo administrar los recursos que generó con su trabajo es ignorar precisamente los destinos que tuvieron esos recursos. Y es obvio que tenemos un desequilibrio fiscal que nosotros queremos combatir y estamos combatiendo con una trayectoria que por ahora ha sido lenta debido sobre todo al gasto público, pero se ignora al decir no se supo administrar este volumen de recursos, el apoyo que se le dio a la salud, con el sistema integral de salud que el país puso en práctica, el apoyo que se dio a la educación, con los mayores recursos de que se dispone ahora, a la vivienda, a la seguridad social. La seguridad social, que es un motivo de admiración en el mundo por la cobertura que tiene y por las prestaciones que realiza, insume en este momento 6 puntos del producto. Son 3.600 millones de dólares. Eso se tiene que resolver. Que hay que subsidiar y que hay que resolver con una transformación estructural. Pero no se puede hacer una afirmación, no supieron administrar los recursos sin tener en cuenta la contrapartida de lo que tuvieron esos recursos en materia de mejora de las condiciones sociales. Se puede mejorar el gasto, se puede mejorar la calidad del gasto, se puede mejorar la gestión en muchas de las decisiones que se toman, pero ignorar esa parte de la realidad revela que hay dos maneras de ver el país que son profundamente diferentes. Ministro, Uruguay tiene grado inversor. Este tema significó debate antes del 27 de octubre. ¿Es un hecho que las calificadoras de riesgo pretenden que el nuevo gobierno, a partir de marzo de 2020, dé señales de cómo reducir el déficit fiscal? Digo porque de parte del Partido Nacional y también del Partido Colorado se ha hablado de ahorros de 900 millones de dólares. En el caso del Partido Nacional, el Partido Colorado había propuesto todavía algo más, 1.000 millones. ¿Es una exigencia de las calificadoras de riesgo para seguir manteniendo el grado inversor
presentar un programa en el cual se diga cómo es que se va a reducir el déficit fiscal? Bueno, aprovecho la pregunta para señalar que en este documento, que es una declaración de intenciones, de objetivos. De la coalición opositora. El de la coalición opositora, donde hay un listado de finalidades a alcanzar y en ningún caso se detallan los instrumentos que se utilizarían para lograr esos objetivos o esas finalidades. El ejemplo del déficit fiscal es también paradigmático, porque se afirma hay que reducir el déficit fiscal, estamos de acuerdo, hay que reducirlo, pero no se dice cómo. No se dice qué se va a hacer con los ingresos públicos, no se dice qué se va a hacer con el gasto público, que es un gasto dedicado en un 80% a finalidades sociales. Por lo tanto, es un gasto que tiene que evolucionar lentamente para evitar generar desequilibrios sociales muy importantes. Yo mencioné recién los destinos fundamentales del gasto que son ignorados por la coalición. Las calificadoras de riesgo van a observar siempre la situación fiscal del país, porque es uno de los elementos fundamentales para que un país genere la confianza que significa tener, por ejemplo, un grado inversor. Uruguay tiene grado inversor con todas las calificaciones de riesgo. En algunos casos... ¿Están en riesgo? ¿No está en riesgo? No están en riesgo, no lo considero en riesgo. Yo creo que Uruguay tiene que seguir trabajando y por algo se ha mantenido hasta ahora el grado inversor. Lo que no significa una invitación a distraerse en el futuro, ni mucho menos, porque hay que seguir trabajando intensamente para equilibrar las cuentas del país. Solo que hay que trabajar con los ingresos, generando más actividad y sobre todo estimulando la inversión privada fundamental, además del esfuerzo que está haciendo el sector público, y generar y practicar una conducta muy austera en materia de gasto. Solo que la conducta austera en materia de gasto en el Uruguay significa necesariamente una trayectoria lenta de disminución del mismo, y eso hay que tenerlo muy claro. Ahora, Uruguay puede encarar la reducción del déficit fiscal de esa manera porque tiene una solvencia financiera muy grande, la mayor que yo recuerde en la historia contemporánea del Uruguay. Cuando digo solvencia financiera, me refiero a reservas, me refiero a nivel y composición de la deuda pública. Uruguay nunca estuvo tan fuerte desde ese punto de vista. Y déjenme, ya que estábamos hablando de grado inversor, que les diga lo siguiente. Firmas muy calificadas del mundo, como JP Morgan en este momento, han elaborado un nuevo índice entre los países emergentes que tiene en cuenta 3 factores. En primer lugar, factores sociales, distribución del ingreso, equidad de género, por ejemplo. En segundo lugar, factores ambientales cada vez más importantes en el mundo. En tercer lugar, fuerza institucional, fortaleza institucional. 73 países emergentes. Uruguay está en el primer lugar. Ya no es que tenga grado inversor. Uruguay ha generado confianza en el mundo y certezas en el mundo, no solo en el campo económico propiamente tal, sino también en lo que acabo de mencionar. Y eso es tenido en cuenta cuando se decide una calificación de riesgo, ¿verdad? Es consciente que desde la oposición se ha señalado que se pretende un cambio en la forma de actuar del Banco Central vinculado con las intervenciones para el tema del dólar. Lacalle dijo que, bueno, que en caso de ganar el Partido Nacional, el precio del dólar se tenía que acompasar con lo que ocurría en la región. ¿Usted cómo ve esto? ¿Qué puede, para un ciudadano que está mirando, qué se le puede decir, qué puede pasar después de la elección en Uruguay? ¿Tiene que estar preocupado de que el dólar va a pegar un salto
muy elevado, gane quien gane, no le estoy pidiendo... Acá hay dos elementos en juego en esta pregunta. Lo que dijo el doctor Lacalle, que me pone muy nervioso, y voy a explicar por qué, y lo que estamos haciendo nosotros y proponemos seguir haciendo en el futuro. ¿Por qué le pone nervioso? Me pone nervioso porque significa fijar el tipo de cambio por parte del gobierno, si es que el doctor Lacalle piensa que hay que acompasar el tipo de cambio con los objetivos que la oposición piensa que hay que alcanzar. Eso significa fijar el tipo de cambio. Y eso significa volver al pasado, a un pasado en que se fijó el tipo de cambio por parte del gobierno, con tablita, sin tablita, y en todos los casos fue un desastre. Un desastre. Pero Uruguay no tendría que acompasar el precio del dólar. Uruguay tiene, y ahora voy a la segunda parte de la pregunta, que mantener la mejor política cambiaria que se ha practicado hasta ahora, que es la de acompasar gradualmente las tendencias internacionales, reservando intervenciones del Banco Central para evitar los grandes saltos bruscos hacia arriba o hacia abajo, que es lo peor que puede generar una política cambiaria sobre la producción y sobre todo sobre el bienestar de la gente. Así que, por un lado, no quiero volver al pasado con tipos de cambio fijados por el gobierno, quiero que sea la autoridad monetaria la que va siguiendo las tendencias internacionales gradualmente y evitando las oscilaciones bruscas que son las que le dan más volatilidad, no solo al tipo de cambio, sino a sus consecuencias sobre la producción y el bienestar de la gente. En el documento se plantea, en la medida de las posibilidades, gradualmente eliminar el IAS, el impuesto a la asistencia a la seguridad social. ¿Cómo ve esa posibilidad? ¿Es un impuesto que Uruguay debería gradualmente ir eliminando? ¿No? Discrepo totalmente con su eliminación. ¿Cómo llegó el IAS? El IAS llegó porque se dictaminó por parte de las autoridades competentes que era inconstitucional una parte del impuesto a la renta personal que refiere a los pasivos. Entonces se sustituyó, naturalmente obedeciendo el dictamen de la Suprema Corte de Justicia, esa parte del sistema tributario con este instrumento de contribución y asistencia a la seguridad social que completa, ¿verdad?, el tema de un sistema tributario que se propuso desde el principio basarse en la equidad, esto es en la justicia tributaria, la eficiencia, pocos impuestos pero con potencia tributaria necesaria para el país y el estímulo a la inversión. Entonces, si tocamos esa pieza del sistema tributario, entonces originamos un desequilibrio general en todo el sistema que tiene sus equilibrios internos y que persigue los objetivos que acabo de señalar. Entonces, no estoy de acuerdo con eliminar esa parte del sistema tributario porque originaría, vuelvo a repetir, un desequilibrio muy importante en un sistema que tiene que funcionar como tal, como sistema. Desde la oposición se criticó en particular a la vicepresidenta de la República, la senadora Lucía Topolansky, porque dijo que si este programa de la oposición se aplica va a haber movilización y bueno, ella consideró que sus declaraciones eran desestabilizadoras. ¿Se desestabiliza el país si pierde el Frente Amplio? No, yo creo que es una afirmación un poco exagerada, ¿verdad? No, yo no digo que ella haya dicho eso, que se desestabiliza el país. Ella dijo que iba a haber movilizaciones. No, le aclaro porque no quiero poner en su boca cosas que le estoy preguntando yo. Yo sí digo, porque he escuchado comentarios de la oposición en estas últimas horas que han exagerado un poco la crítica a las declaraciones que hizo la vicepresidenta Topolansky. Ella quiso señalar en rigor discrepancias que yo mismo estoy fundamentando hoy aquí, cuando hablé de la ignorancia que tiene la oposición sobre la mejora que tuvieron los derechos humanos durante todos los gobiernos del Frente Amplio. De todas maneras, personalmente, prefiero que la campaña, en lo que resta, que es
un tramo decisivo para la gran decisión del 24 de noviembre, fuera sobre todo una campaña basada en el futuro, ¿verdad? Y no en un análisis comparativo con el pasado, salvo que haya que, obviamente, definir aspectos que son fundamentales para, digamos, hacer afirmaciones que tienen que ver con la puesta en práctica de políticas públicas. Pero el hecho de concentrarnos en lo que vamos a hacer si llegamos al gobierno, tanto el actual gobierno como la oposición, sería para mí la forma preferible de plantear la campaña y suministrar de información lo más rigurosa posible a nuestra población. Hoy Daniel Martínez presentó, ya lo había presentado, Gustavo Leal, Mario Vergara, Cristina Lustenberg, Lucía Echeverri para Vivienda. ¿Cómo vio esta movida que hizo el candidato? Muy bien, yo creo que fue una decisión muy acertada. Todas las personas mencionadas desde diferentes puntos de vista tienen aportes relevantes para hacer, o por trayectoria, o por experiencia, o por especialidad profesional. Así que me parece que fue una muy buena selección y creo que es un acierto anunciar, digamos, quiénes van a ocupar los ministerios o a integrar el gabinete en caso de triunfo del gobierno, ¿verdad? Del partido de gobierno, del Frente Amplio. Así que me parece que estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha hecho. Gracias por haber venido. Volvemos a conversar en cualquier momento, Danilo. Gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por esta posibilidad. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. Ya venimos con Eduardo Botinelli, Gerardo Caetano. Conversamos con Robert Silva, con Danilo Astori, dos actores relevantes. Sin dudas. Uno, parte importante de esa coalición para el cambio, como la ha llamado, pretende llamarla el propio Talvi, y que ha sido muy importante en el armado de toda la cuestión educativa fundamentalmente. Y el otro, ni que hablar, estamos hablando del ministro de Economía, más del senador electo. Para estos poquitos días que quedan, pero donde va a pasar seguramente mucha cosa, ¿no? Bienvenidos a ambos, Eduardo Botinelli, Gerardo Caetano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. A ver, por un lado, Compromiso por el País, 43 páginas, 13 capítulos, que logró firmar el candidato de la calle Pou con los demás candidatos que le comprometieron el apoyo la noche del 27, antes de empezar la gira. Quería hacer eso, quería presentarse en cada acto, como está haciendo ahora, con el documento firmado. Lo logró como parte de esa estrategia de campaña que están llevando muy bien. Y por el otro lado, el Frente Amplio con esta cuestión del voto a voto, a la que le ha sumado algunas presencias a través de redes sociales, con el Facebook Live de Daniel Martínez, y hoy oficializar los nombres de los potenciales ministros, ¿no? Son dos campañas totalmente diferentes. Sí, sí, un poco lo estuvimos hablando el miércoles pasado, como lo que la calle está llevando adelante es un plan pensado, planificado y ejecutado en los plazos que quería. Porque cerró la semana con el acuerdo, la semana pasada, ¿no? Con el acuerdo verbal, y arranca la semana con el acuerdo firmado. Creo que, también lo hablamos, la diferencia con la participación, sobre todo del tema Cabildo Abierto, le cambió un poco la idea original, que la idea original era un documento con una foto de todos, ¿no? Sí. Y no se pudo concretar, con lo cual no termina de cerrarle como quisiera. Y por ejemplo, cuando se comparan la elección del 99 con 2019, ¿no? O sea, es bastante distinta la conformación de esa coalición. ¿La foto es solo símbolo o encierra más cosas? No, creo que
que es bastante más, ¿no? Sí. La foto es muy importante. Es muy importante porque el documento no puede sino ser la base programática. No entra en detalles. Incluso en algunos aspectos no puede superar una dimensión de genialidad. Pero la foto, de alguna manera, encarna la coalición. Encarna la coalición. Y el hecho de que esa foto no haya estado, no es una tontería, como dijo Pablo Mieres. No, no. Es un hecho. Es un hecho político de relevancia. A Domenech lo molestó, candidato a la vicepresidencia por Cabildo Abierto, hoy senador electo por Cabildo Abierto, Guillermo Domenech. Pero lo que ocurre es que... me llama la atención que no hagamos una foto, ¿no? Bárbaro, pero le llama la atención algo que rompe los ojos. Esa foto es una foto complicada. Es una foto complicada porque hay 3 que no tendrían ninguna complicación. Y con los otros 2 hay complicaciones. Y estoy hablando de Manini Ríos y de Novik. Pero sobre todo el factor Manini Ríos, el factor Cabildo Abierto. No es menor, no es menor. Y el que no se haya dado, bueno, está dando señales. Después el nombre de la coalición. Eso es muy, muy interesante. Talvi, no casualmente, ha referido Coalición para el Cambio. Y tú lo señalabas y le preguntabas a Danilo Astori. Se percibe en la sociedad un deseo de cambio. Y ese deseo de cambio, bueno, se vio en las elecciones. Y eso generó una señal de desaprobación importante respecto, bueno, a la situación, al statu quo. El tema es que el Frente tiene que resignificar su propuesta, como lo señalaba el propio Astori, en una perspectiva de cambio. Y el establecimiento de los ministros es una perspectiva de cambio. El tema es, en 18 días, convencer de que ese cambio, bueno, es posible, es viable, es cercano. Porque se ha dicho mucho. Hay un 55% que votó contra el gobierno el 27 de octubre. Pero no votó a favor de esta coalición. Hay que saber, bueno, cuántos están votando por esta coalición. Y allí, esta disputa de 2 visiones respecto al cambio, y otro elemento que me parece clave, y en el que el Frente sigue estando corriendo de atrás, es el factor interior. Sí. La elección se sigue jugando, para el Frente Amplio en particular, en el interior del país. En esta pregunta sobre el voto a voto puede ser exitoso o no en función de que se apunte bien. Si Exacto. Se apunta mal, el voto a voto no sirve para nada. Es decir, tiene que apuntarlo bien. Y apuntarlo bien significa esto, dimensionar dónde están los problemas, porque ir a donde ya se lo votó no tiene sentido. El foco que ha puesto o que intenta poner el Frente Amplio y su comando para estos días en el interior es esencialmente en el área metropolitana. Ya se ha visto las salidas de los últimos días, incluso de la jornada de ayer y de hoy también, y el litoral del río Uruguay. Creo que el Frente Amplio ganó. Claro, por eso creo que hay números muy duros en otras zonas y que no parecen estar, por lo menos, en esa primera mirada. Creo que la zona metropolitana y el litoral, donde el Frente Amplio ganó la elección, pero votó muy menos por debajo que 2014, pero me parece el Frente Amplio votó menos que en 2014 en todos lados. Claro, pero creo que ahí es donde va a apostar a ir. ¿Por qué? Porque en 2014 Montevideo llegó casi a un 54% y esta vez se ubicó en un 49%. Sí. Va a ir por esos 4 o 5 puntos. Lo mismo en Canelones y lo mismo lo que vos decías en el litoral. ¿Por dónde empezó la calle Pou? Y bueno, empezó por 33 Cerro Largo, Rivera y Tacuarembó. Por donde le fue bien. Claro. Sí, pero le fue bien, pero también es donde votó mejor Cabildo Abierto. Ahí está. Claro. Ahí está. Entonces, es muy importante. Rivera es un departamento en donde votó muy bien la oposición, pero Cabildo Abierto salió
Tercero. Pero con además, un nivel de votación. Claro, muy alto. me da la sensación que con mucho tino en esta campaña prolija que indudablemente está haciendo el Partido Nacional, también una frase que se escucha cuando uno habla con los referentes del entorno de la calle es no solo tenemos que ir a buscar esos votos que quizás se fueron con cabildo abierto, o aquel que muestre hoy una duda entre una candidatura y otra, sino nuestros propios votos, los que votaron en primera vuelta al Partido Nacional para que vuelvan a votar. Eso también lo tienen internalizado como parte de la campaña. Creo que está bien. Sin duda. Eduardo, en el caso de Factum, ustedes van a hacer una encuesta que se va a trabajar, ¿en qué tiempos? Bueno, acá el problema que hemos tenido de tiempos es que esperábamos, también lo hablamos el miércoles pasado, esperar que baje un poco la espuma, y la espuma sigue estando sin quedar clara, digamos, y enseguida viene el debate. Entonces, todo indica que el debate será el próximo miércoles. La Corte no lo ratificó todavía, no lo formalizó, pero los dos comandos están de acuerdo que sea el miércoles que viene. Altamente probable que sea. Entonces, estando el debate en el medio de un relevamiento, puede tener una incidencia que preferimos entonces esperar a que suceda eso, y bueno, ya nos queda el tiempo muy corto para hacer dos. Entonces, hay hechos que son sustanciales para la medición de algo que es binario, que solamente tiene una campaña muy corta, y que hay hechos que pueden mover un poco la aguja cuando la aguja es que cada voto que suma a alguien se lo resta al otro, entonces mueve demasiado. Entonces, finalmente, por lo menos por ahora, la decisión es esa, es esperar a que suceda el debate. Y después se largará la encuesta, ¿no? Gerardo, anoche se conoció una encuesta, que es la de equipos, donde aparece, yo se lo comentaba a Astori, 47-42 a favor de la calle, con 5% de en blanco anulado y un 6% de indecisos, con un margen de error de 2,8 para cada candidato. Una encuesta, no sé qué dirá Eduardo, pero previsible, sí, en el sentido de, bueno, parecía bastante obvio que el candidato de la oposición iba a empezar con ventaja. Parecía bastante obvio que la diferencia no iba a ser extrema, dramática. Y parecía bastante obvio que, primero, voto en blanco y voto nulo siempre aumentan en el balotaje, hay que ver cuánto aumentan, y que hay un porcentaje de indecisos. Ese cuadro que ayer vimos es un cuadro donde hay alguien que empieza con ventaja, pero no está definido el asunto. Y hay un tema muy, muy importante. ¿Qué grupos tienen que elegir tirios y troyanos para confirmar? El Partido Colorado y el vallismo particularmente, desde el 900, durante varias décadas, en Montevideo y Canelones robaba, ganaba por distancia. Y tenía que votar muy mal en el interior del país para perder la elección. Bueno, esto se parece bastante. En Montevideo y Canelones va a ganar el Frente Amplio. El tema es que, por ejemplo, ayer la encuesta de equipos da que gana con un 49%. Gana por más de lo que vota en general en el país. Pero el Partido Nacional vota 51% en el interior. Mientras que el Partido Nacional vota 42 más o menos en Montevideo y Canelones y 38 en el interior del país. Esta estrategia de priorizar el litoral sur y la zona metropolitana, bien, responde también a realidades. Toda la zona centro-noreste es una zona que, desde sus fronteras con Brasil, por múltiples circunstancias, es una zona en donde la oposición, y especialmente el Partido Nacional, aunque también Cabildo Abierto ahí se ha colado de manera importante, tiene una prevalencia. El tema es que en el litoral sur, digamos, el candidato oficialista tiene que incrementar votos en lugares claves. Salto ganó en la primera vuelta, pero bajó 8 o 9 puntos. Sí. Paysandú, lugar clave, donde ganó, pero votó por debajo de lo que había votado y de lo que se esperaba.
departamentos muy relevantes como Maldonado, en donde el Frente votó mal. Sí, ganó el Partido Nacional por 10.000 votos, ¿no? Y ahí tiene que... 47 a 37. Tiene que remontar. Y Montevideo y Canelones tiene que afirmar una ventaja más fuerte. Mientras que prácticamente los movimientos que tiene que hacer el candidato opositor son algo inversos, pero con una preocupación central. Afirmar a los propios, pero sobre todo evitar fugas de los que ya no son competidores, sino que son cooperantes. Ahora, ¿cuál es la lectura más sensata de esta y de las otras encuestas que vendrán? Podemos decir que ese 47% de la calle Pou es 18% de puntos más que lo que tuvo el 27 de octubre, ¿es verdad? O sea, ¿creció en esa magnitud y el Frente creció 2 puntos y algo, 3? O la otra lectura, tomando el universo de 5 partidos y diciendo, este 47 es 7 puntos menos del 54, que era el universo de esos partidos, si lo consideramos como un objetivo, mientras que el Frente Amplio crece esos 2,5 puntos, 3. ¿Qué lectura es más sensata de las dos? ¿Cuál es más sensata? Es difícil. Pero se se pueden leer las dos cosas. O sea, uno es la capacidad de retención que tiene el bloque opositor, que de nuevo, si nosotros comparamos con el 99, que es una referencia muy sencilla o muy rápida de hacer, en realidad el mismo porcentaje votó al Partido Nacional y al Partido Colorado, solamente entre 2 partidos, y ahora son 5. Entonces, las posibilidades de retención son menores, porque cuanto más dispersión hay, y con un actor que se forma desde una lógica distinta, como es Cabildo Abierto, porque tiene una lógica... Se sabe qué es lo que van a hacer muchos de sus votantes. Sus votantes tienen orígenes distintos. Claro. Es un partido que nace de la nada, no es una decisión de otro partido. Lo tienen sus legisladores electos ya. Sí, entonces, claro, con perfiles distintos. Entonces, es difícil que una parte importante de esa coalición pueda, de alguna forma, moverse homogéneamente, ¿no? Y ese es un dato muy relevante, porque cuanto menos fuga tenga, obviamente, o sea, es una obviedad, pero cuanto menos fuga tenga, más chances tiene. ¿Por qué? Porque tiene un margen para fugas. Es decir, por el volumen que tiene de captación, tiene margen de fugas. El problema está que si la fuga es esta, es decir, si pierde 7 puntos, está poniendo en riesgo. Lo que necesita es capitalizar justamente, un poco lo que hablábamos recién de los departamentos donde está yendo, es tratar de retener. Mientras que el desafío para el Frente Amplio es mayor, porque no es retener dentro de un espectro, sino conquistar a una proporción muy importante de los votos que perdió, no solamente el 8% que perdió entre la elección anterior y esta. Si uno mira, en realidad, en la segunda vuelta, son 14 puntos que pierde entre personas que votaron en segunda vuelta a Tabaré Vázquez y lo que votó al Frente Amplio ahora. Son instancias distintas, pero quiere decir que hay un 14% de personas que ya votaron en el Frente Amplio para el Poder Ejecutivo. Habrá que ver qué hacen. Claro, eso que por un lado tiene cierta cercanía por haberlo votado, también es un desilusionado. Es decir, en ese juego entre la desilusión o el enojo o lo que se quiera, y por algo no eligió el Frente Amplio, tiene que reconquistarlo. Esto último es muy importante. El principal público objetivo del Frente Amplio en esta clave de la campaña es tratar de recuperar a los frentistas descontentos, a los frentistas o votantes frentistas que en algún momento votaron al Frente Amplio y hoy no lo votaron. Que no lo votaron el 27 de octubre. Que no lo votaron el 27 de octubre. Claro. Ese es el principal público objetivo y ese es un público que está disperso. No olvidemos que entre los partidos menores, 5%. Después tiene que apostar a otros públicos. Digamos, buscar que electores del Partido Nacional voten. Sí, hay que buscar a todos. Va a ser difícil. En cambio, el desafío de colorados, a los que le cueste más votar a la calle Pou, bueno, ahí hay una franja. Y, nuevamente, otros votos que están menos ajustados y que responden a otras lógicas de convocatoria. Por eso no va a haber goleada,
No. Las últimas dos segundas vueltas fueron goleadas, no va a haber goleada, va a haber un escenario razonable de paridad y hay alguien que partió en ventaja, pero el partido todavía se está jugando. Es probable que sea el más ajustado de los que hemos tenido hasta ahora. Si les parece, a ver, vamos a ponernos de acuerdo en esto. Ahora nos estamos yendo, esa es la primera cosa. La segunda, todo indica que el miércoles 13 es el debate obligatorio. Luis Lacalle Pou, Daniel Martínez. Después del debate, nos encontramos aquí en recta final los cuatro. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Eduardo, ¿quién manda aquí? Sí. ¿Quedamos así? Quedamos así. Buenas noches, gracias por habernos acompañado. Los invitamos a seguir por la pantalla de TNU. Ya se viene EPA.